Ahora, ¿esto escaló en términos diplomáticos en el Reino Unido? ¿Sigue siendo un tema? ¿Hay notas? ¿Hay coletazos todavía? Bueno, así como un partido de fútbol, que es lo que venimos así hablando, perdón, puede terminar siendo mucho más que un partido de fútbol. También se ve que hay sábanas. Una simple sábana de un hotel que se puede convertir en un manifiesto político, en un reclamo de soberanía y claramente en una suerte de sismo diplomático, de crisis o de polémica diplomática. Las autoridades británicas siguen en más de lo mismo. Yo les traje, porque llegó a la Cámara de los Comunes, el testimonio de uno de ellos, que en este caso es ministro de Estado para, lo leo porque es largo el cargo, pero así entenderán por qué lo traje. Ministro de Estado para Europa, América del Norte y los territorios británicos de ultramar. Lo escuchamos al señor. ¿Qué dijo? A ver. Madam Deputy Speaker, he mentioned the events yesterday, and Ahora voy a traducir. Deeply inappropriate and deeply disappointing. It's a real shame that people couldn't focus on the football. Fue profundamente inapropiado y profundamente decepcionante, dijo, en referencia, por supuesto, a la sábana bandera, ¿no? Es una verdadera lástima que la gente no haya podido concentrarse en el fútbol. Creo que la mayoría de las personas que lo vieron se sentirían de esa manera. No tenemos absolutamente ninguna duda sobre nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes. Y ahí reitero, las Malvinas son británicas, siguen siendo británicas y seguirán siendo británicas. Y los habitantes de las Malvinas quieren ser británicos y lo han dicho muchísimas veces. Nada tampoco que pueda sorprender, ¿no? Pero la postura británica que defiende intereses británicos. Claro. Exactamente. Igual también uno podría considerar, más allá de que es su postura histórica o al menos de las últimas décadas, que podrían haber algún tipo de... No sé si de vía alternativa, pero digamos, podría haber un discurso político un poco más constructivo, en todo caso, que solamente reiterar ese lema. En ese sentido, me parece que hay una voz que se está comentando mucho por estas horas, sobre todo acá en la Argentina, que sale un poco de ese montón, que es un columnista que publica en The Guardian, que es un diario que es de los más prestigiosos, por supuesto, en el Reino Unido, pero que también tiene alcance internacional. Entonces, lo que allá se publica termina muchas veces también teniendo algún tipo de repercusión o de eco en algún otro lugar del mundo. Estoy hablando del columnista Simon Jenkins. El artículo que publicó tiene un título bastante provocador que dice: ¿las Malvinas son argentinas? Pregunta. No exactamente, responde él en el título, pero las Malvinas no pueden seguir siendo británicas para siempre. El punto de partida de esa columna es que ningún territorio, y acá estoy citando textualmente, heredado del Imperio Británico, tiene un derecho eterno a seguir como está. Sí, no es para siempre. No es para siempre, y me parece que dentro, insisto, pero ese concierto de voces, digamos, ahí hay algo. Sí. Que no son las palabras de un argentino, entendemos desde qué lugar está hablando, pero que es un está... inglés publicándolo en The Guardian y cuestionando un poco el razonamiento del gobierno británico. Por eso decía, la dirigencia política también se podría permitir abrir algún otro tipo... Digo, un destello, digamos, de podríamos charlar, abrir algo, sentarnos. Sí, incluso menciona el caso de Gibraltar, ¿no? Exactamente. Como un antecedente posible. Exactamente. En la realidad tiene argumentos históricos, dice, en algún momento se sentaron las partes en una mesa de negociación. Esto no se hace más desde hace 4 décadas, desde el 82, y entonces... Dice, esto no es que nunca haya sucedido, debería volver a suceder, de sentarse en una mesa de negociación. También utiliza un argumento que es más económico. Sí, ¿cuánto les cuesta a las islas? ¿No? Dice que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras al año en defensa. Está diciendo, bueno, es un gasto enorme y muchas veces se instaló como que eso era el precio, digamos, de la victoria y tal vez no va más ese argumento. Dice él, estoy reiterando su concepto. Y también concluye de una forma que me parece interesante, es los reclamos argentinos no van a desaparecer. Y que tarde o temprano un gobierno británico, dice él, tendrá, que yo un poco lo entiendo como una invitación, ¿no? Tendrá el coraje de volver
a negociar. Sí, es una invitación con mucho escepticismo, dice, pero no creo que suceda. Pero Sí, termina claro. diciendo efectivamente Sí. que él no cree efectivamente que se pueda dar. Ahora, esto evidentemente dejó muy incómodo a Milei. Se le Sí. dio vuelta, ¿no? El relato y evidentemente se le empezó a generar en la conversación en las redes, que es un poco su hábitat natural, un efecto contrario, ¿no? Bueno, es lo que mostraba recién. Después de un día entero, o casi un poco más de un día, recién se refirió al tema. También es muy patente el discurso, el silencio, digo, cuando un columnista de un diario británico le contesta al primer ministro británico que dice las Malvinas son inglesas, Sí. y no el presidente de la nación ni el canciller argentino, digamos, también. Creo que esa fue un poco lo que hizo Milei al retuitear eso y decir, yo estoy haciendo un montón de Malvinas para un poco tapar su propio silencio, ¿no? Sí, vos decís que hubo más críticas a la postura del gobierno británico en el Reino Unido Sí. que del gobierno argentino. Sí, y una pavada, pero que estuve viendo, si querés metele al escroleo, al número 8, que Milei, desde el momento del partido, ahí ponía el momento de que empezaba el partido con la bandera argentina, como que ahí me fui deteniendo en los posteos que había algo de la selección nacional o algo, recién ahí gana el partido Argentina, imágenes del obelisco, retweets al Toto Caputo festejando, imágenes, bueno, vamos a ver un montón de cosas. Intensa actividad en Twitter como siempre. Como claro. siempre, retuiteando un montón de cosas, en el medio también cosas de economía, la inflación y qué sé yo, pero bueno, festejos de Argentina en Israel también. Ah, muy interesante. Muy interesante. Claro. Bueno, cosas cargadas a los ingleses, imágenes del resultado del partido, un video de él mismo hablando de Milei, de Messi, otro video de él mismo hablando de Messi, otro video más de él mismo hablando de Messi, imágenes más, imágenes del partido. Digo, ninguna imagen hasta ahora de la bandera que fue la imagen Sí. del triunfo de la Argentina para todo el mundo. La bandera de las Malvinas son argentinas no está en la cuenta No. de Milei, que es un retuiteador serial, no es que por ahí Claro. no está porque... Hace una curaduría Sí, no, y no le retuitea llegó, absolutamente claro. todo y no se le ocurrió retuitear la bandera. A 48 horas del hecho, la primera referencia a una imagen de la bandera que se ve en el Twitter, en toda la cuenta de Twitter, con una cantidad, no sé, estamos viendo no menos de 250 tweets. Sí. La primera referencia, con cantidad de referencias al partido en el medio también, no es que solo habla de política, la primera referencia que hay a la bandera, la famosa bandera, es el retweet a la derecha diario, que hay una imagen de la bandera y ahí llegamos. Finalmente ahí, finalmente recién ahí. ahora llegamos a ese momento. Para celebrar esto que vos mencionabas recién, que es que un republicano en Israel dijo que le comentó a Trump Sí. que estaría bueno darle una mano a Argentina. Que Ahora, cuando lo vea Trump se lo va a pedir. mientras tanto vos tenés al gobierno del Reino Unido Sí. diciendo no, de ninguna manera las Falklands y qué sé yo, váyanse todos a cagar, básicamente. Sí. Y Milei dice en términos diplomáticos que está avanzando en una solución porque hay uno en Israel que dijo Que que le le va pidió- a pedir a Trump Sí. si no nos da una mano. Y Claro, por el claro. tono de las autoridades británicas, claramente está avanzando. Sí, pero se notó. a pasos O sea que me parecía, agigantados, Sí. ¿no? me pareció cuando ayer escuchamos al gobierno británico decir, mirá, Están mira. con ganas, están con Tiene unas ganas ganas bárbaras. de devolver las Malvinas. Pero bueno, no fue, evidentemente, algo pasó ahí. Bueno, evidente- pero Gera, 24 horas antes la teníamos a Monteoliva diciendo en conferencia de prensa que no se podían llevar banderas con la inscripción de Malvinas No, Argentinas. pero o con claro, mismo el propio Milei o sea, después que del partido. hubiera sido una contradicción enorme. Sí. Digamos, obviamente que está todo mal, desde el inicio está todo mal, desde las declaraciones de Monteoliva está todo mal. Sí, Sí, pero hay algo que ellos lo que hicieron, mismo, evidentemente algo se dio cuenta el equipo de comunicación del gobierno que no cayeron bien las declaraciones de Milei post partido cuando todos estábamos de iglesia. No, bueno, no hay que mezclarlo. O sea, digamos, habría que ver. O sea, digamos, Sí, claro. habría que ver. Ya había ¿no? pasado el partido. Claro, estábamos todos así y creo que un poco están queriendo tapar ese silencio del gobierno ante la posición británica, muy británica, mientras la posición argentina no es muy argentina. Claro. Por ejemplo, con tweets de su tropa, el gordo Dan, ahí ponía un cuadro comparativo con todas las cosas que hizo el Milei para recuperar las Malvinas, sin todo lo que hizo el kirchnerismo, que era todo malo, y Milei está avanzando a pasos agigantados y en cualquier momento nos devuelve las Malvinas. Que si tuviera razón tendría sentido, pero es absolutamente todo Claro, falso. Entonces, todo mentira. a mí el De problema- hecho, en la primera, creo que lo recordamos acá, el primer momento que Milei va a la ONU, Sí, ni siquiera lo menciona. Exacto. Que era Ni hablar. tradición, es tradición. Ni hablar. Bueno, Sí. ¿se acuerdan Diana Mondino hablando de Falklands? Sí, claro. Sí, el propio Milei. En un comunicado oficial, digo. Un 2 de abril, en un acto,
del 2 de abril, Sí. Milei habló de El auto, sí, La autodeterminación de que de, vote- de los malvinenses. de que los malvinenses de los ojalá Kelper. algún día nos elijan. Sí, sí, voten Que con los pies. Voten con los pies, que es la postura británica. Claro. Entonces, no, más allá de que ahora hay como un giro, una especie, está Kirchner intentando, ¿no? El otro día publicó una nota en La Nación a contramano de aquella postura de Milei en aquel 2 de abril. Sí. Y como, bueno, retomando un poco la línea histórica, diplomática de la Argentina en la cuestión Malvinas. Ahora, van a tener que hacer mucho esfuerzo para convencernos de que a Milei le interesan las Malvinas y le interesa la soberanía nacional, cuando es un gobierno que, lo venimos diciendo, representa una cesión permanente de soberanía, no solo política, económica, cultural, y más, en términos territoriales también. Ayer, al día siguiente de que estábamos todos con la bandera en la Argentina Sí, en el pecho. en sí. el pecho y gritando y demás, intentaron avanzar en el Senado, fracasaron finalmente, en la venta sin tope de tierras nacionales a extranjeros. Hay una distancia tan grande entre la realidad, lo que hacen y lo que después, más allá de si tiene o no algún éxito, dicen que representa Milei o todo ese biribiri discursivo que ayer, fundamentalmente, ayer creo que les cayó una ficha. Sí, está claro. Se dieron cuenta que se había mandado una cagada, que ya venía, lo de Monteoliva ya venía cayendo mal, que lo de Milei post partido se tomó mal. Sí. Y entonces ya para la tarde aparece Trebuch y compañía, todos como a instalar la idea de que Argentina está a punto de recuperar las islas gracias a la diplomacia. No se preocupen, y todos estos tweets que vos estás mencionando del Gordo Dan y compañía. Sí, ¿no? sí. Y había algunos que traje para mencionar uno que pisa un poco el palito, ¿no? Ajá. Porque es lo que el límite por el que quieren caminar, que es sin irse en contra de los jugadores. Sí. Marcar que hay otros caminos y que el camino correcto es otro. Sí. Pero algunos ponían, como en el siguiente tuit que teníamos, los cucas se creen que por un cartel y por lo que diga un cachivache de ellos vamos a recuperar las Malvinas, pedazo de estúpidos chauvinistas. Esto será a través de la de diplomacia y con la ayuda de otros países. Bueno, también Milei subió varias historias con respecto a Javier Milei va a recuperar las Malvinas No, directamente no, no, no. Claro. en su propio Twitter. También con una imagen de Kirchner hablando de la política de Kirchner y de lo del barco en la historia siguiente teníamos. Pero si querés, para Malvinas, la fuerza de una causa justa y la Sí. imagen de Kirchner. Ya que estén en la postura de tener que aclararlo. Sí, a mí también me parece que Sí, aún indica la debilidad, ¿no? fingiendo no están pudiendo No. convencer. Si tenés que salir a aclarar todo el tiempo de que no, tranquilos, en realidad a Milei sí le importan las Malvinas, es porque Sí. evidentemente la percepción Entró la balúa. es que te chupa un huevo las Malvinas. Sí, y también eso, insisto con eso, que decir a Milei le importan las Malvinas, está a punto de recuperarla, mirá todo lo que hizo Milei, es una forma de no escuchar o tapar el silencio de Milei para responderle al gobierno británico que sí habló del Sí, tema. sí, Que sí. sí habló del tema. Y si querés, para mostrarte un poco que gente que le responde al gobierno británico más que Milei, y no gente ultracuca. Ajá. Traje a Carolina Amoroso en TN y a Rodolfo Barilli en Telefe Noticias. Ok, digamos. ok. No es periodismo de trinchera, precisamente. Si quieren, podemos escucharlo. Dale, a ver. Esta no es una bandera que ofende, muy por el contrario, es una reivindicación de un reclamo argentino, de un reclamo histórico de la Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y vuelvo a marcar esto, me parece que cuando salta un gobierno, porque eso toca sus propios intereses, y bueno, la verdad es que tiendo a pensar que el reclamo para que se revise eso está muy sesgado justamente porque toca los intereses del país que pide Claro. que eso se investigue. Y quiero decir algo, la FIFA no está por encima de la legislación y las normas que rigen en los países existentes. Y en Estados Unidos siempre han hecho bandera históricamente de la libertad de expresión. Cierto. Y la libertad de expresarse, obviamente, repito, dentro de los marcos de lo que no resulta ofensivo. Esto no es ofensivo, esto es un reclamo de Claro. la Argentina sobre lo que la Argentina reivindica como su territorio soberano. Sí, Bueno. total, que además que está dentro de la Constitución, de la reforma Sí, del Pero no hay nadie 94, del gobierno que chicos. diga esto. Claro, esto tranquilamente lo podría haber Irrenunciabilidad dicho de la soberanía de Kirchner. las Claro. islas. O Sí. sea, forma parte de nuestra Constitución. Bueno, sí, es muy nunca pensé impresionante. estar de acuerdo con Carolina. Bueno, está bien, está muy bien. lo que dices. Prepárate para escuchar al comandante No, pero Barilli. a Rodolfo Prepárate ya, para no, escuchar al no. comandante A Barilli. Rodolfo ya lo tenemos. Porque. No agreguemos más. A ver. Escúchalo. Puede ser que la copa no sea nuestra, pero las islas Falkland sin duda lo son. Una verdad y una mentira tiene esa última frase del gobierno británico. La verdad, la copa definitivamente no será de ¡Vamos, Inglaterra. Rodolfo! Ah. Y en cuanto a las islas,
se llaman Malvinas y son argentinas. Te ponen la canción después. Pero eso es lo que cuando impactante, ayer muy lo hablábamos, bueno. cuando le preguntan a Milei qué siente con la bandera que desplegaron los jugadores en la cancha, No puede podía responder. responder. No podía la responder. respuesta era muy sencilla, era eso. Sí. Que banco total y absolutamente a los jugadores porque las Malvinas son argentinas, punto. ¿Sabés a Sí. qué me No hizo? había tanta vuelta para darle, o sea, De digamos, pensar, habría que ver sí. si esto genera alguna... Era más sencillo, evidentemente, y por alguna razón, para Milei no es sencillo responder sobre Malvinas. Me hizo acordar cuando le preguntaron por la democracia. Exacto. Bueno, sí, Decís, claro. ¿usted cree en la democracia? Pero no, porque el teorema de Arrow... Además, si una sí bandera- que sí. Si una bandera totalmente respetuosa frena algún tipo de negociación, ¿qué mierdas eran las negociaciones? Porque habla muy mal de las negociaciones. Tan de cómo sólidas estaban no venían, llevando. tan sólidas No, no venían, ¿no? evidentemente estaba muy frágil todo. El chat está en una, Barili Breckman, 2037. ¿Y por qué no? Y sí, sí. El comandante Barili. Y sí, sí, qué sé yo. Che, ya que estamos con la bandera, para mí esa bandera en algún momento va a tener que regresar a la Argentina y tendrá que ser... Parte del museo parte de del museo. Malvinas. Che, Y eso- sí. ese trapo tiene que ser cuidado. Y sí. Ese trapo tiene que quedar en algún lugar que Por represente Qué una de linda las manifestaciones historia. históricas más importantes de argentinos en la historia de reivindicación de nuestra soberanía en las islas. ¿Cómo es la historia de la bandera? ¿Qué se sabe? ¿Qué se reconstruyó? Se está reconstruyendo bastante. Por ahí tenemos las imágenes. Las imágenes arrancan de un momento en que Lo Celso ya está volviendo como de la parte de cerca del arco, del área chica, ya con la bandera medio desplegada. Y bueno, ahí se la lleva a los jugadores. Bueno, es una historia bastante milagrosa lo que pasó. Porque la bandera, que obviamente ya es un símbolo, empezó justamente como un acto de rebeldía a la prohibición por parte de la FIFA, acatada por el gobierno argentino sin chistar y comunicada por la ministra Monteoliva, de prohibir las expresiones a favor de que las Malvinas son argentinas. El primer tuit que habla de esto, obviamente todo Twitter estaba hablando de esta historia y qué sé yo, es un muchacho que dice Milo, se hace llamar, dice... Pone una foto de la bandera en un cuarto de hotel, evidentemente, y dice, la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel. Ahí Sí. develan de dónde se sacó esto, que es la mitad de la sábana. Tiene 7 millones de respuestas de productores de radio y televisión. Tremendo. Quiero hablar con vos. Por Tremendo. favor, comunicate conmigo, por favor. Como encima dice, el primo de mi cuñada, a mí me sonó, esto lo hicieron con IA, y eran todos de cada 3 comentarios, 4 eran de productores, todo, Clarita Ser. Era un todo, ratón, obvio. Todo, acá el Hola. Destape también. Sí, soy de radio con vos, hola, sí, Rodrigo Núñez, todos le escribían. Pero Obviamente, bueno. está bien. Después apareció un video, también paralelamente, digo, para que vamos reconstruyendo la historia, después vamos a llegar al final, que ya se sabe, pero es lindo Sí. ir reconstruyéndola. Hay el boludo Speed, el influencer que quiso Sí. mufar a Argentina, no nos vamos a ocupar de él, pero en el video que filma, pues metelo con sonido bajito porque voy a hablar arriba. En el video que filma al final del partido, diciendo, bueno, clasificó, Argentina ganó, se ve que cuando se está por ir del estadio, ahí se despliega Ahí, por ahí. primera vez atrás la bandera Sí. de las Malvinas y la ponen ahí donde... Bueno, esto es Se ve justo atrás del clarísimo, arco. se ve clarito y tiene 58 millones de espectadores eso. Claro, claro. O sea, es de un alcance, lo de la bandera es de un alcance extraordinario. ¿no? Extraordinario, extraordinario. Pero tanto que en ese mismo momento, aparentemente, la agente de seguridad ve que esta bandera que estaba prohibida en ese momento y le empiezan a hacer señas de que la baje o que se la iban a sacar. Y bueno, yo creo que ahora sí podemos llegar a ese momento. Está circulando un audio. Los pibes que armaron la bandera no están queriendo difundir sus propias identidades porque tienen entradas para ir a la final, tienen miedo de que Claro. tomen represalias Claro, para con ellos y que no lo dejen entrar a ver el partido. Pero uno de los que hizo la bandera cuenta un poco este momento. Cuando se llega al final del partido, se ponen ahí atrás del arco y los de seguridad le empiezan a pedir que la bajen. ¿Qué onda, amigo? No, fue terrible, boludo. Fue terrible porque la manera que entramos, que no teníamos entrada, cómo hicimos la bandera. Al sector no Es tenía un pedazo de entrada. sábana, boludo. La agarramos del hotel y nada, boludo, la abrimos ahí cuando faltando 5 minutos bajé todo para abajo y me puse ahí. La seguridad me decía que la cierre. Hasta que en un momento el chabón dijo que fue a buscar un policía para subir, ¿viste? Y cuando vi que se venían a Romandi, ¿viste? Y me dijo, amigo, vamos a tirársela a los jugadores, sacrifiquémosla. Y la tiró, se la revolvió a los jugadores y le abrió los Chelsea. Sabíamos que jugamos con Inglaterra, queríamos dejar un mensaje que es lo que piensan todos los argentinos, va. Es el sentimiento que tiene
viene toda Argentina, son argentinas. Eh, Y lo vio todo el mundo. Lo vio todo el mundo. Y se entiende el milagro que pasó. No, Porque no, aparte. increíble. No era. Si querés, si podés volver a poner el video de que se ve donde. Porque caían otras cosas de la tribuna. No era lo único que cayó desde la tribuna, esa bandera envuelta en una botella. Y de repente, no, el primero de todo, el el de de que se vean los los Chelsea. Celso. Puede decir de gente que tira tipo ofrendas. Claro. Ofrendas, remeras, cosas ahí. Claro. De hecho, hay otro asistente que se levanta y agarra agarrando otra cosas, cosa. sí. Eso lo agarra Lo Celso en ese momento y lo abre sin saber lo que tenía. ¿Entendés? Como fue algo muy milagroso. Qué increíble. Muy milagroso. Pero también tuvo respuestas del otro lado. Perdón, sin saber en el momento en el que lo abre, pero después cuando se dan cuenta de lo que Sí, tiene, obviamente, Sí, sí, sí. obviamente. Después ya está. Obviamente. También, obvio, la empieza a abrir ahí al costado y él ya la lleva al medio. Cuando Sí, la vio. apenas la abre se da cuenta de Claro, lo que es. claro. Pero en medio de la euforia, Sí, te llega sí, algo sí. al piso. No es tan obvio. Nosotros lo vemos de afuera, pero no era tan obvio por ahí. Agarrar justo esto, abrirlo, tomarse ese segundo para detenerse en ver qué es lo que era, Sí, ¿no? y por eso creo que es muy importante también que después los jugadores en las declaraciones Sí, post partido también. ratificaron que habían tomado la bandera y que querían dar ese Claro. mensaje al día siguiente. De Paul, entre otros, publicando la bandera en sus cuentas de Instagram. Es Claro. decir, no es algo que fue tal vez, podía haber sucedido del momento, una cosa, ¿viste? 2 o 3 jugadores lo hicieron. Después te das cuenta que no, que era un mensaje que querían dar los jugadores. Sí, sí, sí. Nada, para llevar tranquilidad, seguramente va a haber un encuentro entre estos pibes, por lo menos alguna gente de la selección, porque hoy Patricio Auber, mozo que acompaña a la selección argentina, subió a su Instagram la foto con la bandera diciendo, tranquilos a los dueños, está en buenas manos, ya nos vamos a contactar. ¿La tiene el equipo? Ah. Sí, la tiene el tienen equipo, se la guardó el ellos. equipo, así que la gente que asiste a la selección. Y para completar, si quieren, del otro lado, Sí. para lo que decíamos recién, sí, evidentemente, no por ahí no se da cuenta, obviamente, caen muchas cosas al campo, Lo Celso, qué es lo que ve. Pero una pista la puede dar las declaraciones que hizo el papá de Lo Celso post partido. A ver. ¿Crees que se puede separar que O es un antes del partido de partido, fútbol perdón. de lo que el contexto histórico, digo desde adentro, de lo emocional también por el jugador y ustedes? Y Argentina tiene mucha historia. Acá juega mucha gente soberana, de patria, así que todo eso está en juego también. Ese era el papá de Lo Celso, así que creo que está claro que leyó la bandera y la quiso poner. No, creo que por eso es tan poderoso, fue tan poderoso el gesto de rebeldía y el impacto que generó a nivel mundial, que verdaderamente descolocó muy fuerte al gobierno. John Eguer contó en el Destape que esto había generado algún ruido interno. Acaba de contestarle el canciller Kirno a una información que daba John Eguer. Sí. Que Que decía que Milei le había caído mal tanto esto. que la bandera de Malvinas y la actitud de los jugadores cayeron muy mal al gobierno. Sí, ¿no? se refiere también a las declaraciones de Milei, de la gente que no llega a fin de mes y de Messi. Perdón. Cita el canciller Pablo Kirno un tuit del Destape en el que está John Eguer contando esto acá y dice no, abrazo. Si eso es todo lo que tiene para decir también, ¿no? Al respecto, habla mucho de la situación que está pasando el gobierno, ¿en Ni serio? contestes. sí, No, sí. no, No pero- contestes nada, porque la verdad que de es- última, déjalo así. Es Dejalo y que listo. está contestando, es el canciller de la nación contestando como los pibes de carajo. O sea, Sí. así contestan los Sí, pibes de carajo, sí. digamos. Están manejando todos el mismo código. Abrazo, hubieras ganado las elecciones, abrazo, digamos. Es como, Sí. literal, o sea, está parafraseando a esta gente, digamos. Bueno, más allá de eso, por más que el canciller diga no, abrazo, canciller, lo que queda claro y es bastante evidente, es bastante obvio, me parece que ya a esta altura, hasta para ellos mismos, que hicieron una de más en esta. O sea, en esta hicieron una de más. Se sobregiraron, pensaron que verdaderamente... Ese es el problema que tiene el gobierno y los comunicadores del gobierno, los voceros del gobierno, en la televisión, en los medios, que es que crean una realidad y se la creen. ¿Qué? Pero porque viven en su propia Claro. burbuja. Toman de la que venden. Entonces, de verdad creyeron que la cuestión Malvinas, en la previa del partido contra Inglaterra, era algo que se utilizaba políticamente para afectar al gobierno y criticar a Milei. Hubo editoriales de esto, pero lo hicieron todos. Feynman, Viale, Majul. Majul habló de embarrar la cancha, de Sí. que decir que el partido contra los ingleses tenía algún tipo de... Hola. Una Connotación connotación política. que no Claro. necesariamente era exclusivamente deportiva. Y salieron a decir que, Cualquier cosa. que era embarrar la cancha, que había sectores de la política y de la sociedad que usan a Malvinas en la previa del partido contra Inglaterra para confundir, aclarando que en realidad Milei es admirador de Thatcher,
pero por la economía. Sí, sí, sí. Solo por las políticas económicas. Pero al margen de eso, por eso digo, vos no podés decir nunca que Malvinas es para embarrar la cancha. En ningún contexto y bajo ningún punto de vista. Porque yo ahí es donde creo que no se dan cuenta de los sobregirados que están. Porque todo les parece, por la forma en la que se comportan, que la vida es Twitter, ¿no? Y que todo es chiquito, chiquito y urgente, chiquito y urgente. El tema del momento y mañana otra cosa. Y entonces creyeron que la cuestión Malvinas en la previa de un partido, como la selección, era algo bueno para joder al gobierno, para hinchar las bolas, porque Milei es fan de Thatcher, y no lo que es una causa nacional. Y en un contexto de, estamos por enfrentar a los ingleses en un mundial, era obvio que esto, también para los jugadores, era representativo, y no hay que ser adivino. Están todo el tiempo cantando por Malvinas, claro, por el Diego y la última de Leo, o por los pibes de Malvinas. Que jamás olvidaré. La causa de Malvinas es un asunto enorme, identitario, político, cultural, como lo es el fútbol, y se vio después también en los festejos. Hay muchísimos festejos, no sé si han tenido la oportunidad de ver, de veteranos siendo reconocidos por la gente en la calle, de un papá yendo a festejar al monolito de su hijo caído en Malvinas, de gente en Ushuaia con una bandera arrodillada esperando el gol de Argentina en el Monumento a los Caídos. ¿Por qué? Porque no es para embarrar la cancha, no es para hinchar las bolas a Milei, no es porque se quiera sacar algún tipo de rédito político, es porque nos representa identitariamente, culturalmente, políticamente, la causa Malvinas. Después a algunos más, a otros menos, incluso dentro de los propios jugadores de la selección, algunos más, otros menos. Sin embargo, se sobregiró tanto el gobierno y sus voceros en la previa del partido, creyendo que de esa forma podían aislar, sacar el asunto Malvinas, incluso sacar al Diego, ¿no? Era como desmalvinizar y desmaradonizar la selección más maradoniana y malvinizadora de la que tengamos recuerdo. Y además le salió todo tan mal en las últimas 24 horas, que hasta Messi, sin necesariamente hablar del gobierno, dice, esto también se lo dedicamos a la gente que no llega a fin de mes, que no tiene laburo, que la está pasando mal. No lo dice solo por el gobierno de Milei, lo dice en general. Ahora, son evidentemente tan torpes, tan desconectados a veces de lo que está pasando, que al día siguiente, a la mañana siguiente de eso, va Javier, el nuevo vocero presidencial, a Infobae, a decir que ellos como gobierno no coinciden con la idea de que la gente no llega a fin de mes. Es decir, a contramano de la frase que había utilizado Messi 10 horas antes Messi para decir por qué para ellos también era una alegría el triunfo, para dedicárselo a la gente que no llega a fin de mes. Lo del vocero no es para responderle a Messi, lo de Messi no es para darle palo al gobierno, claro. Pero todo se fue confabulando en contra del gobierno, una conversación en la que los propios jugadores, por lo que hacían y decían, derrumbaban todo el relato que los libertarios trataron de construir desde antes de que empezó el Mundial. Por supuesto, un relato, y esto lo venimos siguiendo día a día y lo veníamos charlando, muy forzado. Tomaron 2 o 3 testimonios de gente más o menos identificada con el kirchnerismo que no podía disfrutar del todo las alegrías que daba la selección. Sí. Y a partir de ahí, el episodio de Flor Peña y la fake sobre el padre de Messi, y una serie de elementos, crearon una idea, pero además de crearla, se la creyeron, se indignaron, y después cuando se les desmoronó, la realidad se impuso y se les desarmó todo ese relato, quedan como están por estas horas tratando de hacernos creer de que sí les importa Malvinas, de que sí están vinculados y conectados emocionalmente con la selección argentina, están de vuelta a la defensiva. Perdieron. En los propios términos del gobierno, en su propio terreno, en el terreno de la batalla cultural permanente, el gobierno perdió, se vieron derrotados en su propio campo, ¿no? Sí. Bueno, sí, perdón. No, que en el medio con una operación tan poco astuta, digamos, vos hablabas de eso, la falta de astucia en cómo planteó todo esto el gobierno, que en un momento que gracias a la selección, y no solo ahora, digamos, que bueno, lo venimos hablando, que el cancionero de la selección está muy presente de las Malvinas todo el tiempo. Me acuerdo lo que fue el festejo en el Monumental con Lautaro Martínez agarrando el micrófono y cantando con el micrófono en la mano, ingrese puto de Malvinas, no me olvido. Sí, totalmente. O sea, yo soy así, soy argentino, ingrese puto de Malvinas, no me olvido. Bueno, más allá de esa cuestión, ¿cómo no pudo completar ese relato de apropiación, ¿no? Del tema Malvinas, y cómo se lo entregó directamente? Digo, esa es la operación poco astuta. Sí. Asoció el reclamo de Malvinas, que está más presente que nunca, gracias a la selección, con los Cucas directamente. Sí, un favor que le están haciendo a los Cucas. Que se están haciendo pocos favores a sí mismos los Cucas, se lo hace el presidente.